Deberíamos hablar más bien de que la revolución es una semi-revolución de 180 grados, que le da vuelta a las cosas, que pone lo que estaba arriba abajo. Bueno, aceptemos esa mera figura de carácter plástico. La revolución es algo que cambia las cosas de lugar y pone lo que estaba arriba abajo. Pero yo quisiera insistir más bien en algo que me parece más importante. Toda revolución, por más radical que se piense, es una herencia. Las estructuras sociales permanecen. Una de las revoluciones más radicales de la historia fue la Revolución Francesa. Lo saben ustedes bien, la Revolución Francesa quiso decir que con ella nacía un tiempo nuevo. Ya no se rigió por 1792, sino año primero de la Revolución, año segundo de la Revolución. Las semanas dejaron de tener 7 días para tener 10, y los meses tuvieron 30 días, en lugar de lo arbitrario de 28, 30, 31 días. Y dejaron de llamarse enero, febrero, marzo, etcétera, para llamarse nivoso, pluvioso, ventoso, brumario, etcétera. ¿Qué ocurrió? Al poco tiempo hubo una primera restauración con el emperador Napoleón y luego una segunda restauración con, se terminó la etapa revolucionaria y vino una restauración y se puso en su lugar nuevamente una monarquía y luego un segundo imperio. Pensemos en la guerra de independencia. Lo primero que se tiene que hacer es reconocer cuáles leyes siguen vigentes. Voy a decir algo brutal. Todo nuestro sistema de propiedad viene de algo que nos parece a nosotros ignominioso y negativo, que consideramos injusto e ilegal. ¿Qué es eso injusto, ilegal e inmoral? La donación de las tierras hecha por el Papa Alejandro VI a los reyes de Portugal, de Castilla y de Aragón. Esa donación que hace el Papa Alejandro VI de las tierras recién descubiertas en nombre de Dios y como vicario de Cristo es lo que da origen a la propiedad en América. Tanto a la propiedad nacional como a la propiedad privada. Y ninguna revolución ha puesto en duda esto. Piensen ustedes que los indígenas que reclamaban sus tierras en el siglo XIX exhibían ante las autoridades judiciales como prueba de su propiedad las mercedes reales otorgadas por los reyes castellanos. Eso tenía más valor jurídico que el hecho de que hubieran poseído o que hubieran estado en posesión desde cientos de años atrás de esa tierra. Entonces, una revolución hereda, una revolución cambia algunas cosas, pero hereda otras. Se dice que el artículo 27 constitucional es una prueba clara del carácter revolucionario de la revolución y de la Constitución misma. Pero lo que hace es reconocer que la propiedad de las tierras, las aguas y el aire son de la nación, como antes eran del rey. Porque los caminos reales, las calles reales, las tierras realengas, o sea, todo el territorio, era en su origen propiedad de la corona, no del rey en lo individual, sino de la corona. Es tal como lo establece ese gran jurista
de origen polaco, Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey. Uno es el rey en el sentido privado, normal, que puede poseer una fortuna privada, y otro es la corona. Y él representa, tiene dos cuerpos el rey, uno es legal y el otro es el cuerpo físico directo. Bueno, ¿cuánto hay de la revolución, cuánto hay de ruptura en el edificio? Y no solamente en el edificio, ¿cuánto se recupera de la tradición? Yo les quisiera decir que nuestros grandes poetas empiezan a hacerlo, dejando aparte a Sor Juana, que es la más grande de las escritoras de todo el virreinato y hasta la fecha que haya nacido en el territorio, aunque no fuera mexicana en sentido estricto. Nuestros grandes escritores empiezan a hacerlo en el último tercio del siglo XIX. No sé si mi querido amigo Alfonso Rangel esté de acuerdo conmigo, pero antes de Manuel Gutiérrez Nájera no tenemos un poeta de esa dimensión. Y a partir de los modernistas empieza una gran tradición literaria. ¿Se rompe esa tradición literaria? Bueno, podríamos señalar que hay una etapa en la cual se quiere hacer un arte nacionalista, un arte con un carácter muy nacional. Y luego, recuerden ustedes cómo en los años 60, sobre todo la generación de la ruptura en el caso de las artes plásticas, empezó a hablar de la cortina de nopal y que México tenía que abrirse al mundo. ¿Qué queda de lo hecho en los años 30? Es más importante el grupo de los, desde el punto de vista poético, es más importante el grupo de los estridentistas o el grupo de los contemporáneos. Los contemporáneos fueron en aquella época acusados de elitistas, de no mexicanos, de casi de traidores a la patria. Y son en este momento los poetas a quienes más reconocemos: Gorostiza, Villaurrutia, Pellicer, sin duda ninguna. ¿Qué modelos hay ahora? ¿Qué modelos tomamos? Estos, yo creo que tomamos los modelos más importantes, los autores que representan, como diría Harold Bloom, el canon. Y el canon en México está representado por ellos, por los autores del Ateneo de la Juventud, particularmente por 3 o 4 de ellos, desde luego Alfonso Reyes, desde luego Martín Luis Guzmán, desde luego Enrique González Martínez. No Vasconcelos, ¿eh? Para mí Vasconcelos no es un modelo desde el punto de vista filosófico. Me parece un aficionado en filosofía. En cambio, Reyes es un autor de dimensión universal, no necesito decirlo aquí, es obvio. Martín Luis Guzmán, bueno, es un escritor de talla superior. Son nuestros modelos, estos son el canon. Y luego los autores miembros del grupo de contemporáneos, que venían de la revolución, eran hijos de la revolución, participaron con los revolucionarios, con Bernardo Gastelum, con Genaro Estrada, con el gabinete de Obregón, pero no compartían los ideales que consideraban populacheros o populistas de la cultura. Y sin embargo, ahora los consideramos como paradigma. Y después de ellos, evidentemente, otros, los de la generación de Taller y luego Multitud. ¿Hay continuidad y ruptura? Yo creo que hay al mismo tiempo continuidad y ruptura. Esto es lo que ha señalado Octavio Paz en ese libro que ya se volvió, a pesar de que él no lo hubiera deseado quizás, un libro canónico, Poesía en Movimiento. ¿A qué le dio el énfasis Octavio ahí? A la poesía que significaba una ruptura, incluso de sí mismo,
incluyó poemas que significaban experimentación, ruptura, cambio, y no sus grandes poemas. A mi juicio, los grandes poemas de paz son los que escribió y publicó en La Estación Violenta. Esos son los grandes poemas de paz. Pero no los poemas de Blanco, de Ladera Este, de Renga. Pero esos son los que le interesaban ahí. Yo posiblemente publique el año próximo una nueva edición del Amor, el Sueño y la Muerte en la poesía mexicana, un libro que publiqué en 1969, y en lugar de ser poesía en movimiento es poesía inmóvil. Es, me parece, la poesía canónica. Y voy a incluir, desde luego, Piedra de Sol de Octavio Paz, que ya está incluido. Ese es un gran poema. Entonces, hay continuidad, hay ruptura. Hay continuidad y ruptura. Se hereda, pero al propio tiempo se hace un cambio. No sé si respondí, me fui demasiado lejos, pero me parece que me aproximo a la posible respuesta de la pregunta. Ahora, segunda, ¿cómo mantener la diversidad cultural frente a quienes buscan la imposición de un pensamiento único y hegemónico? A ver, yo les rogaría que pensaran también en lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede cuando se incorpora una variable, incluso desde el punto de vista estrictamente matemático? ¿Se le añade un punto o se multiplica? Se multiplica, es una relación exponencial. ¿Hay un pensamiento único y hegemónico? Vean ustedes, desde luego hay ciertos parámetros, ciertos paradigmas que son generales o universales, pero cada pueblo le da su matiz. Si ustedes visitan pueblos orientales como Japón, China o Corea, Corea del Sur sobre todo, advierten que son países, Japón y Corea del Sur, totalmente, ¿qué podríamos decir?, imbuidos de un espíritu capitalista y de desarrollo tecnológico. Sin embargo, yo encontré una enorme semejanza entre Corea del Sur y China, porque hay un sedimento cultural semejante, es el pensamiento de Confucio. El pequeño libro de los Analecta o de las conversaciones de Confucio es el libro que más influencia ha tenido sobre la mayor parte de la humanidad durante mayor cantidad de siglos. Y ese sedimento está por igual en China, a pesar de que tenga un régimen político dominado por el Partido Comunista, que en Corea, que es un régimen parlamentario. O sea que el pensamiento hegemónico y único se matiza al entrar en algún país, como la luz tiene incidencias diversas según el objeto sobre el cual es reflejada. La luz, podemos decir, es única, ¿no? Pero tiene la totalidad del espectro en sí misma, y entonces aquí se refleja el color negro y aquí el rojo y en otro lugar el blanco, siendo la luz la misma. Depende también de los pueblos y de las naciones, creo. ¿A qué se deben las resistencias, tercera pregunta, de la clase política actual para invertir en el desarrollo de la inteligencia nacional? Pues no es solamente la clase política actual, estas resistencias vienen de muy atrás.